Mensajes positivos. Continuamos con la lectura del profeta Isaías, la primera lectura de la misa. Hoy vemos el segundo cántico del siervo. Isaías 49 del 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblo lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa está en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora va el Señor que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, me dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los supervivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. En ese segundo cántico del siervo, vemos cómo esa vocación del siervo se empieza a perfilar de una manera más amplia. Ayer vimos cómo iba a ser la alianza del pueblo, cómo iba a sacar a los esclavos de las mazmorras, cómo iba a ser el que trajera luz. Pero ahora se perfila más su vocación hacia a lo que Jesucristo le tocó hacer. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Pues sí. Jesucristo fue elegido desde toda la eternidad por el Padre Celestial que viniera a este mundo, que viniera en el vientre purísimo de nuestra Madre Santísima María, lo sabemos. Y Jesucristo, desde el vientre de su madre, está haciendo la voluntad de Dios. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando estaba en el seno materno, pronunció mi nombre. La vocación de Jesús es eterna. Él es el Hijo amado del Padre, que desde el principio fue prometido. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza cuando tú intentes morder su talón. Se le había dicho a la serpiente. Dice San Juan en el prólogo de su evangelio: en el principio el verbo estaba frente a Dios y el verbo era Dios. Dice más adelantito: y el verbo se hizo carne y puso morada entre nosotros. Ese verbo eterno que ha existido desde siempre, ese verbo eterno empezó a existir también en la historia, en el tiempo, en el vientre purísimo de María. Gracias a ese sí que nuestra Madre Santísima dio. Y entonces desde el vientre de su madre, Jesucristo estaba atendiendo a la voluntad del Padre. Hizo de mi boca una espada filosa. Las palabras de Jesús cortaban, lastimaban, herían a los malvados, pues. Era una espada filosa que decía las verdades que duelen. Dicen que la verdad lastima. Claro, la mentira despedaza, destroza. Pero Jesús decía las verdades que lastimaban. Eran verdades que hacían ver a los demás sus errores, sus maldades. Denunciaba. Cuando se atreve a decirles: ustedes son sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero pura podredumbre por dentro. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Esas palabras hacían de su boca una espada afilada. Me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba. Y entonces me dijo el Señor: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. En ti manifestaré mi gloria. Pues claro, en Jesucristo vemos la gloria del Padre. La gloria que no se puede ver del Padre, la vimos claramente en Jesucristo. El Padre vive en una luz inaccesible para nosotros, pero Él nos ha mostrado su gloria a través de Jesucristo. Él es el verbo, la palabra. ¿Por qué decimos que Jesucristo es el verbo? Pues es la palabra misma de Dios. Una persona, tú no sabes si es buena o si es mala, si es inteligente y si es tonta, mientras está callada. Hasta el más tonto calladito se ve muy bien, ¿sí? Pero cuando uno empieza a hablar, uno dice: ah, caray. Bueno, Él es la palabra, el que nos hace ver lo que está en el interior del Padre. Las palabras muestran lo que hay en las personas. Pues bien, Jesucristo es el verbo, la palabra que el Padre nos pronunció, gracias al cual pudimos conocerlo y saber sus preferencias y saber quién era, porque Jesucristo es su palabra.
Él es el que estaba pues en su aljaba como flecha. Y a través de él ha manifestado el Padre su gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Como dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Así es, Dios es el que lleva adelante las obras. Y es a través de Jesucristo como se van llevando adelante las obras de Dios. Dicen los padres de la iglesia que el Espíritu y Jesucristo son los dos brazos con los que el Padre hizo la creación. La creación la hizo Dios Padre, pero de una manera trinitaria, con la participación del Verbo y del Espíritu. Ahora habla el Señor que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y a congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor. Me dijo, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los supervivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos confines de la tierra. Y esa es la misión de Jesucristo. Ser luz del mundo, ser sal de la tierra. Hacer que todas las naciones se acercaran al amor de Dios. Tiempo de Jesucristo, cada pueblo tenía su propia religión, cada pueblo tenía su propio Dios. La religión católica, católico significa universal, es la primera que congregó en sí a gente de todos los países, de todos los pueblos, donde ya no hubo ni gentil ni griego, ni hombre ni mujer, sino todos éramos uno en Cristo Jesús. Una sola familia, un solo cuerpo. Todo esto se realiza a través de la obra de este siervo, el siervo de Yahvé, Jesucristo. En ese segundo cántico podemos entonces nosotros perfilar más todavía esa vocación de este siervo que viene para hacer luz de las naciones, de ese siervo que viene para iluminar al mundo con su luz, del cual nosotros somos parte. La obra del Padre también es nuestra obra. Jesucristo fue enviado por el Padre y Jesucristo nos ha hecho partícipes de su obra y nos invita a que nosotros también seamos como Él. También nosotros tenemos que tener una espada afilada para denunciar el mal. También nosotros tenemos que ser luz de las naciones para todo el mundo. Es triste cómo nos preocupa tampoco el aspecto de las misiones, por ejemplo. Es algo que se nos mandó a todos, a toda la iglesia, a ser misionera, y uno está tan a gusto en su casa y con sus cositas tan chiquitas, una visión chiquita alrededor, ¿verdad? No, tenemos que preocuparnos por la conversión del mundo. Tal vez no nos toque ir a África, pero sí podemos orar por África. Sí podemos, eso sí lo podemos hacer y debemos hacerlo. Dios nos concede esta gracia de este día, de tratar de ver en esta vocación del Verbo, nuestra propia vocación. También nosotros como Él estamos llamados a hacer esto que Él ha sido llamado a hacer. Esos hermosos cánticos del siervo de Yahvé nos muestran pues la grandeza del amor de Dios a través de Jesucristo. Y nos muestran también la grandeza de nuestra propia vocación. Porque todo eso que Jesucristo vino a vivir, lo vino a vivir para que nosotros compartiéramos su misión también. Estamos llamados a junto con Él, ser los misioneros del Padre, de convertir el mundo a su amor. Todas las naciones tienen que conocer la gloria de Dios. Eso nos toca a ti y a mí. Ojalá que estemos dispuestos a hacerlo. Martes de la Semana Santa, ojalá que sigamos preparándonos para vivir estos días santos. ¿O estás preparando las cosas para irte a la playa? Son días bonitos esos días donde convive uno con la familia, lo que sea. Pero qué bueno que te des tiempo y espacio para Dios. Ojalá Dios nos conceda esta gracia, de que estos días santos los hagamos días santos y no días diablos. Ojalá que vayamos preparándonos para darnos tiempo y espacio para estar más cerquita de Dios en estos días y poder llegar a la Pascua con un corazón renovado. Que la Cuaresma no se haya perdido, no haya sido en vano, sino que sea un camino más para acercarnos al amor de Dios. La Cuaresma cada año se vive, sí, pero es como un torrillito que da vuelta, y se supone que al dar vuelta este año vamos a estar un poquito más adentro de Dios que el año pasado. Ojalá que así sea, que no sea un círculo en redondo, que no estemos saliendo de lo mismo, sino que sea como una espiral que vayamos entrando más profundamente en el amor de Dios. Preparémonos para vivir pues los días santos. Mensajes positivos.